a editar. Bien, Bien. entonces, vamos a ir al libro para recordar lo que dimos y lo que, lo que nos falta, o sea, por dónde vamos y esto. Bien. ¿Se está observando el libro en pantalla? Sí. Sí. Entonces, nosotros estábamos en las funciones vectoriales, creo que era. Vamos a ir ahí para recordar un repasito. Estábamos en las funciones vectoriales. Creo que era el capítulo 12. Era el 12. El 12 sí todavía estamos, pero... Bueno, el 12 nosotros lo terminamos. Lo que vamos a observar y recordar. Miren, este es el capítulo 12. Vamos a recordar lo que dimos de ahí, que yo creo que lo terminamos. Es bueno que ustedes pongan el micrófono en off y cuando, salvo quizá el que está grabando, por si acaso se interrumpe, y cuando, si en algún momento quieren hablar, lo activan y hablan, y después entonces lo desactivan otra vez cuando no estén hablando. Así no hay interferencia. ¿Te parece? Bien, entonces, funciones vectoriales que están ahí, ya eso lo habíamos dado. Como ustedes pueden ver, ya eso sucedió. Incluso ahorita estaba con los muchachos de método que le estaba dando una clase por aquí y ellos necesitaban repasar las curvas paramétricas. Yo les proyecté este libro para que ellos lo repasaran. Ya eso lo dimos. Marcamos también ejercicios. Si tienen alguna pregunta de algún ejercicio de lo que se marcó, también pueden hacer la pregunta ahora. Nosotros estamos retomando esta parte porque la clase, por ejemplo, yo ya he dado varias clases de grupo de método por aquí y con ustedes esta es la primera. La idea es retomar las clases y no sabemos hasta qué momento la universidad y el país sigue con esta situación, pero además ya tenemos que abrirnos a esto, porque incluso la clase de nosotros del doctorado la estamos tomando en línea y hay buenas herramientas. Si tienen alguna pregunta, ya decía, de los ejercicios de práctica, pueden decir. La derivada ya nosotros lo habíamos dado, integrales de funciones vectoriales también. Estoy recordando lo que habíamos trabajado. Todo esto. También habíamos dado los conceptos de curvatura, que está más adelante, y componente de vector. Mira ahí, vector velocidad, vector aceleración, la velocidad, la rapidez, y la componente vector aceleración también la habíamos dado. Las relaciones que ellas tienen una con las otras. Y algunas aplicaciones. Por aquí adelante que viene la componente. Esto ya lo habíamos dado, vector tangente unitario. Es decir, nosotros, el vector normal, nosotros terminamos el capítulo 12, creo. No recuerdo cuál fue la última clase que yo di. Curvatura aquí, máxima. Curvatura máxima. Exacto, calculamos la curvatura máxima de eso y buscamos cuál era el punto de la curvatura máxima, creo que para una parábola. Y hablamos de el círculo oculador y esas cosas. La longitud de arco también. Sí. Es decir, el capítulo 12 ya nosotros lo terminamos. Dimos diferentes expresiones de curvatura.
había una clase donde me quedé porque el tiempo no me dio y me perdí ahí en la pizarra. Y luego de eso fui y retomé esa demostración y la terminamos por otro método que ustedes la tenían en la pizarra. Aquí tienen un resumen de la... Perdón. Aquí tienen un resumen de las expresiones fundamentales que nosotros trabajamos y demostramos. Bueno, el vector posición nosotros vimos en R6. Bien, entonces, como ya le habíamos dicho, miren, ya nosotros dimos el vector posición en R2 y en R3, la velocidad y eso. Esto es un resumen simplemente de lo que ya habíamos trabajado. También demostramos cómo se veía el vector aceleración sobre la componente tangencial, la componente normal. Y aquí estaban las dos componentes de vector aceleración, componente normal y componente tangencial. De la curvatura dimos esas expresiones e hicimos ejercicio de cada uno. Y ya decíamos que habíamos terminado el capítulo 12. Eso es lo que nosotros vimos, el capítulo 12 prácticamente. Entonces, ahora nosotros vamos al libro de Sadiki. ¿Cuál capítulo que dijimos que íbamos a dar del libro de Sadiki? El 2. El 2. El 2 y el 3, creo que fue que dije. Entonces, por ejemplo, la clase de hoy, nosotros vamos a ir directamente al libro de Sadiki. Sí. En el capítulo 2. Vamos a ilustrar, vamos a hacer un poquito al paso. Ustedes, bueno, siempre que tengan su cuaderno a mano y que vayan haciendo las preguntas y cualquier tipo. Antes de entrar a ese libro, yo hice un ejercicio mecánico. Yo quiero que usted me explique, no entendí, de la unidad 12.3 de los ejercicios. Perfecto. Vamos a la página 856. ¿Perdón? 856. Bien, vamos allá. $156. Sí. ¿Qué número del ejercicio? Del 21, el 21 y el 22. ¿Son uno o son dos? Los dos hay que hacerlo. Sí, pero ¿cuál tú quieres que te... Primero, el 21, el 21. El 21. El 21. Sí. Bien, tú lo estás viendo, lo están viendo todo ahí. Sí. Sí. Bien, entonces, el 21 dice, sea R de t igual a esa función vectorial que está ahí, ¿qué es lo que quieren que busque? Hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la gráfica. Perfecto. Bueno, lo primero es que vamos nosotros a utilizar los recursos, como ya habíamos dicho, porque tenemos la capacidad de... Recuerden que nosotros dijimos que utilizaran software y eso. Entonces vamos a abrir a GeoGebra para
visualizar un poco, ¿no? ¿Se ve GeoGebra ahí? Sí. Sí. Bien, vamos a poner a GeoGebra en 3D. Ahí se ve 3D. ¿Entró 3D? Sí, entró. Bien. Entonces tenemos GeoGebra 3D y vamos a graficar esa curva que nosotros tenemos allá. Ustedes la anotaron, la tienen. ¿Cuál es la curva? La curva es T Yo menos T voy al a volver cuadrado. hacia atrás porque es bueno que todos tengan el ejercicio. Recuérdense que tienen que tener cuadernos y cosas. Anoten el ejercicio que es el que estamos haciendo, lo demás. Y así llevamos la secuencia, ¿verdad? Y la clase anotada. Estamos haciendo el ejercicio 21. En el ejercicio 21 me dan un mandato, me dan la función vectorial y me dicen que trabaje en t igual a 1. Yo quiero que anoten, después que anoten, me voy a GeoGebra ya. La curva no la tengo que hacer, pero para practicar GeoGebra y eso, aprovechamos y vamos allá. ¿Ya? ¿La anotaron? Sí, ya yo la tengo. Perfecto. Sí. Bien. Entonces, nos mudamos a GeoGebra. Estoy en GeoGebra. Y vamos a graficar esa curva. Le doy curva. En curva me dice, me da una expresión. Voy a coger la de 3D. La de 3D me dice que, ¿cuál es la componente en X? La componente en X, T. T. La componente en Y. Menos T Negativo al T. cuadrado. Menos T al cuadrado. Y un cuarto de T al cubo. Un momentito. T al cuadrado. Y en la otra Un Un cuarto cuarto de de T T al cubo. sería 0.25 T al cubo. .25 T al cubo. El parámetro es T. Valor inicial le voy a poner 0. Y valor final le voy a poner 2. Ah, pero era punto. Bueno, pues supongo que era de T. Bueno. ¿Qué dijo que me dio? ¿Qué pasó ahí? Por favor, revise la entrada a la La curva. entrada a la curva. ¿Dónde que está el error? Ah, profe, yo creo que él no le tiene que poner a 0.25 el 0 delante. No, es que en el segundo le puse una comilla. Ah, ya. sí, una comilla. Pero ya el 0.25 ya lo cogió. Voy a Ok. poner hasta 3. Hasta 3 para que sea un poquito más larga. Fíjense que esa es la curva que está ahí. Esa es la curva que ustedes tienen allá en el libro. Ahora, de esa curva que está en el libro, vamos a poner el punto donde ellos quieren la recta tangente. El punto es cuando t vale 1. Si t vale 1, ¿cuál es el punto? Ah, si T vale 1. 1, negativo 1, un cuarto. 1,1. 1, negativo 1, un cuarto. Un cuarto. Negativo un cuarto. Ajá, sí. Así como está.
Hay un error porque el punto me salió fuera de la curva. Profe, sí, Ah, es que era menos t cuadrado. Menos t. Ajá. Menos t cuadrado. Ah, entonces voy allá y recupero. Ponerle el menos aquí. Menos. Ya. Ven. Ahí sí. Digo ya, la recuperación. Sí. Bien, entonces, en ese punto el que quiere la recta tangente. En ese punto que está. Usted lo está viendo, ¿no? ¿Eh? Sí. 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 Bien. Entonces, si yo quiero la ecuación de una recta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para tener la ecuación de una recta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener para tener la ecuación de una recta? Tengo que tener el Un vector, el punto que me Un piden. vector. Ahora yo no Un lo punto. pido. Sí, el punto de En interés. este momento yo tengo el punto que me piden es el punto P sub 0. Estoy escribiendo, no sé si ustedes están mirando. ¿Eh? Sí. Sí. El punto P sub 0 es 1, como ya usted dijo, negativo 1, negativo 1, negativo No, sin el negativo. No, punto 25. a un cuarto. Un cuarto. Entonces, este sería el X sub 0, Y sub 0 y el Z sub 0, ¿sí o no? ¿Ustedes recuerdan la ecuación paramétrica de una recta? Sí. Era R sub 0 Era, No, aquí, cero por T. X ajá, X. igual. Déjame ponerle un poquito para que me quede un poco más de espacio aquí para escribirla. Pueden silenciar el micrófono. Bueno, entonces, aquí era X sub 0 Ujú. más T. A por T, ¿no era? Ajá, sí, aporte. Y el otro era Y igual a Y sub 0 más B B por por T. T. Sí. Y el otro era Z igual a Z sub 0 más que Más C por T. más C por T. Exacto, entonces ya nosotros tenemos el punto X sub 0. ¿Quién es lo único que nos falta? ¿Qué es lo único que nos falta? A, B y C. Entonces, ¿cómo calculamos A, B y C? Derivando la función Derivando la función de posición, de posición. tenemos el vector de velocidad que es tangente a la trayectoria, ¿sí o no? Sí. Y evaluando en el punto 1. Así que la derivada de vector de posición sería la derivada de t me da 1, la derivada de menos t cuadrado me da menos 2t, Bueno, 2T, sí. y la otra sería ¿cuánto? 3/4 4 Cuarto. de T al cuadrado. Cuadrado. de t cuadrado. Ese es vector de velocidad, que si lo evaluamos Sí. en 1, ¿qué nos da si lo evaluamos en 1? 1, negativo 1, y negativo 3/4. 2 y Y 3/4. 3/4. ¿Qué parte era la que tú te quedaste? Profe, mire, yo estaba confundido, yo estaba relacionando esa misma fórmula.
por ejemplo, como la primera componente de X era lineal, yo dije, bueno, está bien, yo voy a usar la de la línea recta. Entonces, como la segunda era una parábola, me daba en forma de parábola. Yo creía que era la función de la parábola que yo tenía que utilizar ahí. Esa era mi confusión. Pero después yo vi el resultado en el libro y yo dije, bueno, déjame ver cómo lo hago. Incluso yo lo hice aquí en la pizarra. Estaba aplicando el force, entonces. John Force. Déjame ver. Ah, pues. Bueno. Y incluso yo hasta la grafiqué para ver, la grafiqué primero en 2 dimensiones, en X y en Y, y saqué la función, a ver si me salía así. No coincidía. Está bien, pues vamos a terminar entonces. Entonces aquí está la curva para nosotros graficar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta en X va a ser 1 más que En X va a ser, espérese. Va a ser 1 más T, más T, sí. 1 más T. porque A vale 1, ¿no? Sí, ya lo Este tengo. A, este B y este C. Ok. Y este X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y en Y, ¿quién va a ser? Negativo Va a ser negativo 1 menos Negativo 2t. menos 2T 2t. menos al 2T. cuadrado. ¿Cómo es al cuadrado? Sí, profe, porque tenemos 2T. menos 2T y el T que está multiplicando a B, porque se ve en la... No, es que este es el valor de A, de B. Ok. Ese es el valor de B. Ya ese es el valor de B, ok. B menos 2. Ok. Esto es Y. Ok, Y eso sería la z expresión sería ya. igual Z, a un cuarto. cuarto, Más 1/4 3 cuartos de t. más 3/4 de T. Más 3 cuartos de Ya t. sí. Ahí sí. Perfecto. más 3 cuartos. El parámetro, ¿quién es? El parámetro es T. Sí. Y vamos a hacerla, por ejemplo, desde 0 hasta, qué sé yo, hasta 5. Mírala ahí. Adiós. Sí. Esta es la recta El teléfono. tangente a esa curva en ese punto. ¿La ves? Sí, esas son las ecuaciones. Okay. Entonces, ya ahí está respondida esa. ¿Se entendió? ¿Tiene alguna pregunta? No, ya estoy claro, estoy más ¿Eh? claro. Estoy más claro ahora. No es más claro, que tiene que estar claro 100%. No, sí, estoy claro 100%, porque como le dije, yo creía que era, le mostré la confusión en la primera derivada que yo estaba utilizando, era, por ejemplo, para Z yo decía que era 1/4 más 3/4 de T al cuadrado, de T al cubo, porque yo multiplicaba el C. Tiene que evaluar la Ajá, sí. derivada en el punto, porque es la Ok, recta tangente en ese punto. está bien. Fíjese que si usted agarra la ecuación de la recta, por ejemplo, yo la puse desde 0. Si usted la pone desde negativo 1, va a quedar la misma recta tangente, pero vamos a ponerle desde negativo 2. Fíjese que ella sigue hacia abajo, ¿la ves? Ahí sí. Pero es tangente en ese punto, porque cuando t vale 0, la ecuación de la recta coincide con el punto, con ese, da ese. Sí. ¿Alguna pregunta? No. ¿Eh? No. No, ya está bien.
Si tienen alguna otra pregunta, cual que sea, la pueden preguntar ahora. Tú como estás de anfitrión, a ti te va a proyectar cuando vaya llegando a los 40 minutos. 10 minutos antes te va a decir que le falta para terminar, para volver a conectarnos. Los que se han conectado de último, le dimos un vistazo a lo que hemos dado de clase, que era el capítulo 12 del libro de Larson. Lo proyectamos. También dijimos que marcamos ejercicio de ahí. Si tienen alguna pregunta, estamos respondiendo alguna pregunta. Y entonces nosotros vamos a iniciar con el capítulo 2 del libro de Sukkot, del libro de Sadiku, perdón. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, entonces pasamos al capítulo 2 del libro de Sadiku. Tengo una pregunta. Bueno, pues vámonos entonces al capítulo 2 del libro de Sadiku. Mientras tanto, cuando yo vaya a iniciar, si ustedes quieren, ponen los micrófonos en off para que no interfieran los audios. Y cuando ustedes vayan a hablar, entonces lo activan y ahí mismo hablan. El micrófono se pone en off dándole un clic encima del micrófono, nada más. En el caso, el que está grabando puede quedarse con el micrófono abierto por si acaso interfiere, aunque yo creo que no interfiere, pero por si acaso interfiere con la grabación. Pero lo demás pueden poner en off y así tenemos una mejor, escuchamos mejor entre todos. Y si van a hablar, ahí mismo entonces lo activo. Darixa puede darle al micrófono para que esté en off. Ok, simplemente que presionen espacio para hablar, que se activa temporalmente. Exacto. También. Carmen puede ponerlo en off. Y cuando vayan a hacer una pregunta, ahí mismo lo activan. Y así tenemos mejor calidad de audio y nos escuchamos mejor. Carmen Julia. Carmen Julia. Narisa Polanco. Carmen Julia. Tú también, el anfitrión. Aquí está. Perdón. Que ponga el micrófono en off. El anfitrión general lo puede poner en off directamente también. Por ahí. Pero bien. Entonces, vamos a continuar. Nos vamos a Sadiku para nosotros empezar. Espérense que está un poquito lento. Ya, ¿están viendo a Sadiku? ¿No lo ven? Aún no. Ya sí. Ya. Bien, entonces nos vamos al capítulo 2 de Sadiku. El tema principal que nosotros vamos a ver es una introducción a las coordenadas, a los sistemas de coordenadas. Específicamente, nosotros vamos a trabajar con 3 sistemas de coordenadas que son el cartesiano, el cilíndrico y el esférico. Y entonces, en esos 3 sistemas de coordenadas vamos nosotros a ver algunos elementos para volver a construir el cálculo vectorial, lo que hemos hecho hasta ahora y después seguir un poquito más en esos 3 sistemas de coordenadas. El capítulo 1 no lo vamos a trabajar aquí, es un capítulo de repaso de matemática básica y física básica. Y es es un repaso de vectores ahí, sencillamente.
Entonces, le estoy avanzando un poquito, poco a poco, y casi vamos a llegar al capítulo 2 para iniciar ahí. Pero le estoy pasando para que por lo menos usted le ve un vistazo de los elementos básicos que tiene el capítulo 1, que es cómo se suman dos vectores gráficamente por el método del polígono y esas cositas sencillas, súper sencillas. Entonces nosotros ahora sí vamos a iniciar ahí el capítulo 2. No sé si lo están viendo. ¿Lo están viendo? Bien. Entonces, mire, ahí dice introducción, sistema de coordenadas. Se lo dejo exactamente ahí, porque eso es lo que vamos a trabajar en el capítulo 2, lo que ya le decía. Sistema de coordenadas. Fíjese, lo primero es que, por eso fui también a GeoGebra, porque ahí usted observó que pusimos 3D. El sistema básico que nosotros manejamos es el cartesiano. Fíjese que en el cartesiano ya todo, vamos a decir, se conoce, el que usamos como referencia. Y ahí tenemos que X está variando desde negativo infinito hasta hacia el infinito. También Y y Z varían igual. Y nosotros utilizaremos la notación de la componente, ya lo sabemos. Y aquí tenemos la coordenada cilíndrica. Las coordenadas cilíndricas son importantes. En la coordenada cilíndrica nosotros tenemos que pensar simplemente que estamos graficando y que en el piso lo que hay es un cilindro, es decir, este es el eje X en el piso. Perdón, el eje X en realidad está así, pero lo voy a poner para que quede con la misma orientación. Este es el eje X. Y aquí está el polo. Y aquí en el piso lo que hay son circunferencias. Es decir, en el piso lo que yo tengo son circunferencias. Por ejemplo, si esto es 1, 2, 3, entonces simplemente en el piso lo que yo tengo son circunferencias. Que es la coordenada polares en el piso. Ahora bien, luego, si yo tengo un punto en el piso, recordando, un punto cualquiera en el piso, entonces, ese punto tendrá un valor en radio. Para nosotros a radio, la coordenada de radio usaremos ρ. Y el ángulo, usaremos el ángulo phi, el del piso. Míralo ahí. Y le agregaremos la altura para la cilíndrica Z. Es decir, que ahí hay un radio. ¿Cuál es el radio que está? El radio del origen, que es la distancia del origen que está ese punto. ¿Cuál es el radio? ¿Cuánto es el radio de eso? El radio tiene que ser ρ, profe. Sí, pero ¿cuánto es para este ejemplo específico? 3. Es para este 3. ¿Y el ángulo? El ángulo ahí es 2π. 2π. No puede ser 2π. Porque Bueno. 2π sería una vuelta completa. Más o menos, ¿cuánto tú crees que es ese ángulo? Ahí debe ser Una idea aproximada. Bueno. A ver. Ingeniero, dame ese ángulo. A ver. Bueno. Eso es como un ángulo de 60, profe.
con respecto a Exacto. Más o menos parece de 60, sí. 60 en radian, ¿cuánto es? bueno, eso sí no me lo sé, ¿no? Bueno, pi es 180, 60 sería 2 pi tercio, Ok. tercio de pi. Entonces, vamos a decir que eso es pi tercio, ¿verdad? ¿Y a qué altura está? Está en el suelo, tiene que estar 0. Cero. Entonces, ese ángulo ahí está dado ese punto está dado en coordenadas cilíndricas. ¿Por qué coordenadas cilíndricas? Bueno, porque si yo extiendo esto hacia arriba para agregar el z, lo que se forma es como una especie de cilindro. Una especie de cilindro. O sea, que un punto ahí, por ejemplo, voy a subirlo, voy a subir ese punto del piso y lo voy a subir a una altura específica aquí. Si lo pongo ahí arriba el punto, ¿cuál usted cree que sería la coordenada de ese punto puesto ahí? 3, pi tercio, 3, pi tercio. z. Z representaría la elevación que... ¿Cuánto más o menos? Dele una altura. Aprovechese que estamos hoy de 3, coronavirus. póngale. No, 3 no. Dele una altura 5. cualquiera, la que usted quiera. ¿Eh? 5. 5, la que usted quiera, no hay problema. Entonces sería esa la coordenada de ese punto, ¿sí o no? Sí. Es ese radio en el piso. Pi tercio es el ángulo de giro y Z5 es la altura. Esa sería la coordenada cilíndrica para ese punto, ¿sí o no? Sí. Bien, entonces, sépase que radio aquí está en el piso. Ese radio ρ. Esas son las coordenadas. Esto es ρ, phi y z. ¿Lo ven? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, esos son los elementos de la coordenada que usted sabe. Lo borré, ¿verdad? Bien, entonces, en este sistema de coordenadas, nosotros simplemente, en este sistema de coordenadas, simplemente tenemos que lo siguiente. Bien, un segundito. Bien, entonces, en este sistema de coordenadas tenemos lo siguiente. Fíjese que aquí ya hemos dicho quién es el elemento, ρ es el radio va de 0 al infinito. Algunas veces en los libros usuales, o sea, en los libros de matemáticas, porque este libro es un repaso de matemáticas para la gente que va a ver física. Por eso es un repaso de cálculo vectorial en esos dos capítulos. Y empieza con física en el capítulo 4. El radio, puede ser negativo. Un radio negativo significa que da un giro de pi al punto, 180 grados. Por ejemplo, si yo tengo el mismo punto que tenía ahorita, si en vez de ponerle un 3, yo le pongo un -3, negativo 3 a radio, el punto se hubiese ido al lado opuesto. El punto se hubiese ido al lado opuesto, específicamente a un ángulo de 180 grados. Es decir, que el punto, en vez de haber estado aquí delante, vamos a hacer una imagen un poquito rápido. Esta era la circunferencia, esto era X, Y, el punto estaba aquí, aquí era 3,
pi tercio. Si entonces hubiese, coma 0, si hubiese sido negativo 3, es decir, si yo tengo menos 3 con el mismo pi tercio, con el 0, entonces ese viene a un ángulo de 180 o pi ahí. Este que está aquí estaría ahí. O sea que si el radio es negativo, hace una orientación de 180 grados con respecto a como si fuera positivo. Y ese ángulo, si es negativo, entonces viene girando en sentido opuesto. Okay. Entonces, pero aquí, en este libro, aunque en el de Larson lo coge negativo, aquí nada más está tomando que el radio es positivo. ¿Ves? El phi es el ángulo que da vuelta, va de 0 a 2 pi, y z es la altura del cilindro, que va desde menos infinito a infinito. ¿Están? Bien. Entonces, ¿qué elementos nosotros tenemos? Bueno, si nosotros graficamos el piso, como ya lo sabemos, el piso es una coordenada, míralo aquí más abajo, en el piso, ese pisito que está ahí, ese pisito que está ahí, no es el X, Y, porque ahí está superpuesto el cartesiano también. Así que si nosotros queremos comparar el cartesiano con el cilíndrico, basta con que ese piso lo pongamos usualmente como nosotros lo ponemos. Este el X, este el Y. Recuerde que ese Y va para acá y ese X va para allá atrás también. Ese es el plano del piso. Si yo pongo el Y aquí, el X aquí, y ese punto que está ahí es el punto P en el piso, porque el Z es el mismo, entonces ahí se crea un triángulo rectángulo. Es el punto P, este punto P, tiene un X, este X, este eje X, es este eje X, y este Y es este Y. Y este ángulo entonces es el ángulo phi, que es ese que está ahí, y ese es radio ρ. Entonces ahí se crea un triangulito rectángulo, que en este caso sería este triángulo. Míralo aquí. Espero que está dibujado ahí. A ese triángulo le podemos aplicar teorema de Pitágoras. Por teorema de Pitágoras para relacionar las dos componentes. Eso es repaso de matemática básica. Por teorema de Pitágoras, es ρ al cuadrado, que es la hipotenusa, pero el ρ es de la cilíndrica, es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que son de la cartesiana. Ya eso yo creo que incluso se lo había dado también. Se lo había dado a usted. Y el seno y el coseno de la misma manera, y obtenemos las relaciones, esas relaciones que están ahí, que son estas ecuaciones que relacionan ambos sistemas de coordenadas. Entonces, de ahí sale que ρ es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado. Esas son las ecuaciones que relacionan los dos sistemas. Ya eso lo habíamos dado, pero se lo estoy mostrando para conectar otra vez con lo que ya habíamos hecho, porque ya eso lo habíamos dado, esa conversión. Así que un punto
puede ser pasado de los dos. Ahora bien, los vectores unitarios son importantes. Los vectores unitarios son importantes en cada sistema. Como este sistema está en cilíndrica, vamos a recordar el vector unitario en la cartesiana y en la cilíndrica ahí también para observarlo. Bueno, el cartesiana para ahorrar espacio lo voy a hacer allá abajo. Aquí tenemos, por ejemplo, un X unitario. Un X unitario. Aquí está Y unitario. Y en la dirección de Z está Z unitario. Que ustedes saben que en el otro libro se lee, pero yo le dije que lo iba a llamar así, leí J y K. Ahora, si yo estoy en la coordenada cilíndrica, los unitarios entonces son en la dirección de los ejes cilíndricos, del cilindro. Entonces, ¿cuál es la dirección? El radio tiene dirección hacia afuera, así que hacia acá vendría el rho unitario hacia afuera, saliendo, porque el radio viene saliendo. El Z que va hacia arriba, hacia acá sería el Z unitario. Tiene la misma dirección porque ese Z es el mismo Z del otro. Pero el phi, que es un ángulo, tiene la dirección del ángulo phi. Y entonces sería para allá, en la dirección del cilindro. Ese sería el phi unitario. Así que los vectores unitarios, la coordenada cilíndrica, tienen esa dirección. Rho hacia afuera. Z hacia arriba. Y phi, el ángulo, la dirección del ángulo de giro. ¿Cómo se ilustran? Ahí arriba. Hay una relación entre esos vectores unitarios y los otros vectores que se puede demostrar, pero nosotros no lo vamos a demostrar, sino que lo vamos a obtener, lo vamos a guardar, por decirlo así, a partir de la relación en una matriz. Y esa matriz para nosotros será importante y se llama matriz de transformación. De la relación de los vectores unitarios y además nos relaciona para el cambio de componente de un campo que esté en un sistema al otro sistema. Volviendo arriba para ilustrar la imagen, no sé si era arriba, yo creo que sí que era arriba de la orientación de los vectores unitarios. Parece que no era arriba, parece que era abajo, entonces lo voy a tomar por aquí. Segundito, que tengo esto un poco lento y estoy cerrando algunas cosas a ver si no se me pone tan lento. Bien, entonces Rho, phi, Z, ya ahí lo tiene, ahí arriba, ahí fue que me devolví, el radio hacia afuera, phi hacia adentro y Z hacia arriba. Y entonces la relación para cambiar, aquí está la relación entre los vectores unitarios, pero repito, no lo vamos a tomar así, sino que lo vamos a tomar en una matriz. Recuerden que X, Y, Z es cartesiana y Rho, phi, Z es cilíndrica. Ahora, si yo tuviera un campo, estas matrices son las importantes. Tírele fotos si usted quiere a esas matrices, porque esas son las que nosotros vamos a utilizar. Déjame ampliársela un poquito.
Ahí la tiene las matrices. Esas matrices sirven para pasar de un sistema al otro. Si yo tengo un campo en coordenada rectangular, la vamos a estar utilizando esa matriz. Y quisiera pasar ese campo. Fíjense que usted dice que en la parte de allá arriba usted tiene las ecuaciones, pero usted no tenía la relación entre los vectores unitarios. Entonces, nosotros no nos interesa cambiar un punto. Nosotros nos interesa cambiar un campo completo. Ya le tiraron foto a la matriz. ¿Eh? Sí. Ustedes la tienen en el material también. Entonces, es una generalización y ahora viene la coordenada esférica. Yo voy a seguir en el mismo orden del libro para no alterar mucho, porque, bueno, aquí está la coordenada esférica. En la coordenada esférica, para ubicar el punto, lo que usamos es radio, ángulo, ángulo. Hay una que se mantiene y es esa phi. Bien. Sí, profe. Bien, vamos a seguir donde íbamos entonces. Pueden poner en off. Bueno, seguimos donde estamos. Vamos a ver. Perfecto. Estamos aquí. ¿Lo están viendo ya? ¿Lo están viendo? Todavía. Todavía. Ya sí. Excelente. Bien, entonces, aquí tenemos la coordenada esférica. Ya dijimos que esto es R, teta, que es el ángulo de pegue del polo norte, phi, y ahí tenemos, no confunde el R de la esférica con el ρ de la cilíndrica, que es por aquí abajo, recuérdelo. Igual, de igual manera, ahora nosotros queremos relacionar la coordenada esférica con la cartesiana. Aquí me dan las relaciones, pero me las dan un poquito tiradas porque ellos me lo ponen, ellos entienden que yo eso lo debo saber de una vez. Pero vamos a construírsela para que usted la vea, que es súper fácil. Y se la vamos a construir sobre esa imagen que está allá arriba. Esa es la relación entre coordenada esférica y rectangular. Recuerde que la rectangular es X, Y, Z, la esférica es R, teta, phi. El phi es común a la cilíndrica y el Z, recuerde que se compartían en las dos anteriores. Me voy allá arriba para construirle esas ecuaciones que están ahí sobre la misma imagen con un lapicito. Y espero que usted también tenga su lapicito y su cuadernito para que vaya escribiendo. Me voy a devorar un poquito. Disculpe que se mueva un poco hacia arriba, hacia abajo, porque parece que es donde él quiere pararse, porque está un poquito pesado. Pues no se va a parar. Un segundito. Bien. Ya usted hizo su imagen, ¿no? Vaya conmigo. Sí. Bien. Aquí es que vamos a trabajar. Recuerde este triángulo que estaba aquí. Vamos a bajarlo esto aquí para que se vea. Esto
Recuérdese que aquí teníamos un triángulo aquí y este que está aquí y aquí estaba el Z. Con los triángulos que vamos a trabajar, se podría decir, podemos hacerlo con este o con este. Vamos a trabajar con este triángulo que lo voy a copiar aparte aquí. Y ese que estaba en el piso fue el que tomamos ahorita. Recuerde que este era recto aquí. Sí. Esto es Y. Este es el de ahorita, ¿eh? Esto es X. Porque esta distancia es X. Esto usted lo puede proyectar por allá atrás. ¡Pa! Y este del piso es un ρ. Este es Z, la altura. Y este es R. Y este es teta. Este Z, este mismo Z que está aquí atrás. Porque baja así. ¿Alguna pregunta? Entonces, del piso ya nosotros sabíamos que se cumplían las tres ecuaciones de ahorita, que era que ρ era igual, hay más, pero yo voy a usar, hay que recordar esta nada más, a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Eso ya lo sabemos. Y que X, que esta sí es importante, estas dos son importantes, era ρ por el coseno de phi. Eso era de aquí, del piso, de este triángulo. Y que Y era ρ por el seno de phi. Recuerde eso. Entonces, eso lo recordamos. También teníamos la tangente inversa y eso, bla, bla, bla. Pero ahora cogemos este triángulo que está aquí, este de aquí, y lo voy a poner aparte aquí para verlo mejor. Entonces, este triángulo puesto aquí, ese, esto es Z, esa altura. El triángulo de aquí es teta. ¿Y esto quién es? R, profe. ¿Quién es esto? No, eso es R. Este triángulo que estamos viendo aquí. Sí. Este es el origen. Este punto de aquí es ese punto y el P de aquí es este, el P. Y es recto aquí. Como recto allá atrás, ve así, pa. Y este lado de aquí, ¿quién es? Ρ. Rho, porque es el mismo del piso que es el mismo aquí arriba. ¿Lo ven? Entonces, con ese triángulo voy a trabajar un triángulo rectángulo, que es ese de ahí arriba. Así que para ese triángulo, R es una hipotenusa. Así que si R es una hipotenusa, ¿qué tendríamos? R igual a Z cuadrado, a la raíz de Z cuadrado, más ρ al cuadrado. Exacto. R al cuadrado sería ρ al cuadrado más
Z cuadrado, ¿sí o no? Pero ¿quién es Rho? Mira Rho aquí. O sea, Rho al cuadrado ya sabíamos que era igual a X al cuadrado del piso más Y al cuadrado, ¿sí o no? Así que si yo sustituyo ahí me queda que R cuadrado es igual a lo que es Rho cuadrado es X cuadrado más Y al cuadrado. Es más Z cuadrado. Fíjense que el R incluso es la ecuación de la esfera. Esa es la ecuación de la esfera. Ya tengo una relación. Esa que está ahí relaciona radio con X, Y, Z. Sigo buscando. Aquí es una de las ecuaciones que ya relaciona cartesiana y esférica. Esa. Sigo buscando la demás. ¿Cómo busco la demás? Sencillo. De aquí, de este mismo triángulo, calculo el coseno de ese ángulo. ¿A qué es igual el coseno de ese ángulo? A Z, a Rho por coseno. ¿A qué? Escúchame. El coseno de Coseno de teta. a Z entre Rho. Exacto, cateto adyacente, no, entre Rho, ¿no? Entre R, perdón. Entre R, cateto adyacente sobre hipotenusa, que es R. De ahí despejo a Z y tengo otra relación. Z es igual a R por el coseno de teta. Recuérdese que R y teta son esféricas y Z es cartesiana. Esa es otra de las ecuaciones. Z es igual a R por el coseno de teta. Y la otra, calculo el seno de ahí. ¿A qué es igual el seno de ese ángulo? El seno va a ser Rho entre R, ahí sí. Seno de phi, perdón, de teta, es igual a cateto opuesto, que es Rho Entre R. sobre R. Despejo a R de ahí. Perdón, despejo a Rho de ahí, a Rho. Rho de ahí sería R A R por el seno del ángulo. por el seno de teta. Entonces, ese Rho que está ahí, lo sustituyo en estas dos. Ese Rho que está ahí, lo sustituyo en esas dos. Si yo lo sustituyo en esas dos, ¿qué voy a tener? En X usted va a tener en X usted va a tener R seno de teta por coseno de phi. Perfecto. Se puede escribir ahí mismo. Que X sería igual, sustituyendo el Rho, este igual no va, porque yo escribí igual dos veces, es Rho por el coseno, ¿verdad?
Entonces, en X sería R por el seno de teta eso sería error por el coseno de phi. Y en Y, ¿qué va a tener? R, seno de teta por seno de phi. R seno de teta por el seno de phi. Estas serían otras dos de las ecuaciones que relacionan los dos sistemas, esa y esa. Hasta ahora llevamos, esta que yo encerré no hay que cerrarla, llevamos 1, 2, 3, 4, y la número 5 es simplemente calcularle la tangente a ese ángulo. Pero yo voy a bajar ya allá abajo. ¿Qué pasó? Voy a bajar allá abajo y la voy a demostrar. Por favor. ¿Se oye? Sí. Ah, bueno. Bien, entonces, ya podemos ver que esas son las ecuaciones que relacionan los dos sistemas. Ahí está. Esa ya habíamos visto. Esta fue la tangente que nos faltó calcular el triángulo, que ya yo le dije esa dos. Y estas son las otras tres que están aquí. Entonces, luego, hay una relación entre los vectores unitarios. Los vectores unitarios es importante, son muy importantes. Tienen la dirección de los ejes. Yo voy a volver a la imagen para que ustedes vean los vectores unitarios, pues luego con esos vectores van a ser parte de nuestro cada día. Nosotros no vamos a estar indicando de que la dirección de esos vectores unitarios, usted no tiene que manejar al dedillo. Mira lo que hay en los vectores unitarios. Ojo, usted puede repetir eso, que se está como entrecortando. Que los vectores unitarios son muy importantes. Que esos vectores unitarios y estas ecuaciones las vamos a tener que estar manejando mucho. Por ejemplo, fíjese la dirección de esos vectores unitarios. Este vector unitario aquí es el mismo que tiene la dirección de phi. Ese que está ahí es el phi unitario, Sí. porque es el ángulo de la dirección. Mientras que el teta tiene la dirección hacia abajo, así, porque es este que viene bajando de ángulo. Este es el teta unitario. Y el radio tiene la dirección radial, porque va como el radio, saliendo. Este es el radio unitario, porque tiene la misma dirección que tienen los ejes. Aquí los ejes son radio, teta, ángulo de despegue desde el polo norte hacia abajo, y phi, que es de giro. Phi es el mismo que el de la cilíndrica. Esos ángulos, estas direcciones son importantes. El radio saliendo hacia afuera, el phi bajando hacia abajo desde el polo norte como un ángulo, perdón, el teta
el teta, perdón, y el phi dando giro. Tienen que manejar eso, porque realmente no sabe eso. Usted no sabe cuál es la historia. Entonces, aquí, si nosotros queremos cambiar, además de saber esas ecuaciones que están ahí, si nosotros queremos cambiar un campo, vamos a guardar esos datos en una matriz. Ya que están ilustradas. Aquí. Hoy, yo creo que nosotros, aún con la interrupción, rendimos mucho. Estas matrices de transformación tienen un error, que a mí se me olvida cuál es. Por eso, yo voy a matrices de transformación de coordenadas esféricas rectangular, pero volvamos al libro de Larson. El libro de Larson va a tener un cambio de letra, no de forma. Por ejemplo, algunos libros, en este libro le llaman R, ellos le llaman RO. O sea que el R y el RO están intercambiados. Pero eso no hay ningún problema porque ellos dicen dónde es que está el RO. Es decir, al RO sería el radio de arriba de la esférica y el R sería el radio de abajo. Eso lo hacen algunos libros. De la misma manera, esos libros cambian el teta y el phi. Es decir, ponen el phi arriba y el teta abajo. Por ejemplo, el libro de Larson tiene ese cambio. Usted va a ver que si usted busca el libro de Larson, vuelvo otra vez de manera breve a la imagen, el libro de Larson va a tener que a ese radio de arriba le va a llamar rojo, pero hay que saberlo cuando usted va a escribir, cuando va a resolver problemas con ese libro, que el libro le está llamando así es a ese. Es decir, que si usted va al libro de Larson, usted puede notar que si usted va al libro de Larson, aquí arriba y R aquí abajo. Y aquí arriba va a aparecer. Profe, se está entrecontando de nuevo. Si usted va al libro de Larson, va a ver que arriba va a aparecer phi y abajo teta. Phi arriba y teta abajo. Y arriba rho y abajo R. Eso va a aparecer en el libro de Larson. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a buscar en Internet? En Internet usted va a buscar la matriz de transformación de coordenada esférica a rectangular. Pero cuando lo busquen, tienen que darse cuenta que la que usted busque sea en el mismo orden que tenga este libro. Es decir, que el punto en esférica tenga coordenada R, teta, phi. No que use rho. Porque si usa rho,
se nos van a mezclar las cosas. Porque estas matrices que están aquí tienen un error de escritura. En el libro que yo tengo, yo lo he arreglado, pero lo que hacemos siempre es eso, cuando yo lo utilizo, que vamos a internet y buscamos y corregimos el error que tienen estas matrices. Que es un error de escritura de matrices de esférica a rectangular que están aquí. Entonces vamos a utilizar unos minutos para reubicarnos, decir la agenda, qué es lo que sigue, y ya por hoy terminamos la clase hasta aquí. Hasta aquí. De aquí, yo quiero adelantarme y ya marcar algunos ejercicios para que ustedes se vayan embullando. Y entonces, esa fue como la introducción de esos tres sistemas. Por el momento yo no voy a marcar ejercicios, lo que les voy a recomendar es que miren los ejemplos que tiene hecho el libro. Hasta la próxima clase, o sea, ustedes miren los ejemplos. Entonces, la próxima clase, nosotros vamos a seguir con este capítulo, trabajando y vamos específicamente a trabajar cómo convertir un campo de un sistema a otro, cómo se ve la longitud de arco, el diferencial de superficie, el vector diferencial de superficie, que significa en un sistema de coordenadas, y eso es lo que vamos a trabajar. Es decir, en la próxima clase seguimos en el orden mismo del libro. Y como el internet está un poco flojo, no voy a avanzar en la página para ver los ejercicios porque está si quiero cómo vamos, precisamente este es el momento para hacer las preguntas. Bueno, Pueden activar su micrófono si tienen preguntas, la hacen ahora. No, no tengo preguntas de mi parte.